primero hay que aclarar dos cosas. Estas expresiones de Francisco apoyando la unión civil, no el matrimonio igualitario. Bien. La unión civil, en realidad siempre sostuvo esa postura Bergoglio, de los derechos civiles a las minorías. ¿Qué son los derechos civiles o la unión civil? Es el casamiento de dos personas del mismo sexo, civil por el registro civil, como sucede ahora, nada más que el concepto que tiene en Argentina se llama matrimonio igualitario. La Iglesia no quería ese nombre, porque para la Iglesia el concepto matrimonio es un concepto sagrado, un concepto sacramental. Por eso fue la pelea entre el kirchnerismo en aquel momento, que estaba enfrentado con Bergoglio, y Bergoglio. Sale la ley de matrimonio igualitario. O sea, el Papa cuando dice esto está hablando que hay otros estados donde no tiene ningún tipo de legislación civil que se legisle, no con el matrimonio igualitario, pero sí con la unión civil que le da derechos a tener una obra social, a tener una pensión o a ser beneficiario de la herencia de la pareja con la cual uno convivió y formó un proyecto de familia, de hogar. Entonces cuando él dice y habla de estos derechos, todos estamos de acuerdo, que cualquier minoría, por diferente que sea al resto, tiene que tener derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque están bajo el marco de la misma ley, de los beneficios comunes y colectivos. Ahora, cuando el Papa habla de las uniones civiles de homosexuales, de gay, no está hablando de los gays ni los homosexuales católicos. Porque si alguien vive en pareja con una persona del mismo sexo y mañana va a la iglesia de su barrio a pedirle al cura que los case, el cura le va a decir que no, porque no está autorizado por la legislación católica. Si quiere comulgar, le van a decir que no. Si quiere confesarse, le van a decir, te damos la absolución, pero vos tenés que prometer abstinencia sexual con tu pareja. No puedes tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, la oferta que tiene la Iglesia hacia los gays, hacia los homosexuales, que no ha cambiado todavía esa posición, es que tienen que ser castos. Es como que tendrían que ser sacerdotes o monjas, digamos, las personas homosexuales o gay. Entonces, digo, hacia adentro no ha cambiado nada. Hacia afuera es una expresión que parece de apertura porque la Iglesia nunca se había definido en estos temas de manera universal. Desde Roma, digo, en Argentina se dio el debate, o en los países donde se dio el debate también han aparecido estos conceptos. Pero digo, cuando Francisco habla de aceptar las uniones civiles, está hablando de los gays o de los homosexuales que están fuera de la iglesia. No está hablando de los derechos religiosos de las personas gay o homosexuales dentro de la iglesia, porque muchos se generan un montón de expectativas, y si van a la iglesia se van a encontrar con la misma situación de siempre. Lo que sí plantea el catecismo de la iglesia es que hay que integrarlo, es que hay que darle una acogida cordial, hay que tratarlos bien, no hay que echarlos de la casa, o sea, esos conceptos, están. Ahora, no pueden participar de la vida sacramental, o sea, no pueden comulgar, no pueden casarse, no pueden confesarse, no pueden ser padrinos de bautismo, porque el catecismo de la iglesia sostiene que la homosexualidad es una depravación. Es más, también sostiene que va contra la ley natural, que es la ley de Dios, y también sostiene que la homosexualidad es una prueba que Dios le ha dado a esa persona para ver si puede llegar a ser casto, ¿no? Una locura. Exactamente, sí, una locura como también, he leído un montón de notas y demás, donde también en su momento y que forma parte de la historia, ¿no? Donde la homosexualidad debe ser tratada, y si nos ponemos a ahondar, realmente tenemos para un rato largo, y es inentendible. Recién te escuchaba atentamente, iba anotando algunas cosas aquí. El Papa habla de integración, la Iglesia habla de integración, y uno no entiende esta cuestión. A ver, se supone que el Papa Francisco, actual autoridad máxima del catolicismo, también habla de integración, pero no se entiende en estos tiempos que hay discriminación. De hecho, lo estamos hablando cuando en los antiguos escritos, y vos más que nadie lo sabe, que sos un referente conocido, Jesucristo no discriminaba la homosexualidad. Jesús jamás se metió con la moral sexual de nadie. La iglesia sí. El problema de la iglesia es que ha generado una teología moral a partir de la sexualidad y no puede salir de ese lugar, y ha modificado la concepción antropológica, la concepción del hombre que tenía Jesús de Nazaret. Jesús era un judío. La concepción semita, que era la raza de Jesús, concibe al hombre como unidad. Es una unidad existencial el hombre. Cuerpo y espíritu es una sola cosa. En el 385, en el segundo concilio niceno-constantinopolitano, el cristianismo asume a través de San Agustín la filosofía platónica. Platón planteaba la dualidad del mundo.
el mundo de las ideas, que era el mundo perfecto, y el mundo sensible, que es el mundo imperfecto y mal. El cristianismo lo toma y dice, el mundo de las ideas es el alma, el mundo sensible es el cuerpo es malo, el alma es buena. Entonces hay que castigar el cuerpo y se genera una teología del castigo. Entonces hay que castigar el cuerpo para purificar el alma. Por ejemplo, en la Inquisición, cuando las mujeres, la que les llamaban bruja, que fueron las primeras víctimas de la Inquisición, bruja significa mujer de sabiduría, eran las que conocían los secretos de los yuyos para curar a las personas. Entonces el machismo eclesiástico decía, ¿cómo una mujer va a tener conocimientos? ¿Cómo una mujer va a poder lograr curar a alguien? Seguramente hizo un pacto con el diablo. Entonces las torturas eran tan crueles que siempre la víctima terminaba confesando lo que quería el torturador. Entonces, ¿qué decía el torturador? Teníamos razón. Ha confesado que había hecho un pacto con el diablo. En realidad, terminaban confesando porque no soportaban más los dolores de la tortura, preferían la muerte. Entonces, antes de quemarla en la hoguera, las confesaban. Entonces, ¿qué decía el juez de la Inquisición? Hemos salvado un alma. ¿No? O sea, el cuerpo no sirve, el cuerpo es malo, el cuerpo es un problema, el cuerpo es una cárcel, hay que salvar el alma. Y esa concepción antropológica le hizo mucho mal a la iglesia, a la humanidad, al mundo occidental. Si la iglesia no cambia esa concepción antropológica, va a seguir con muchos problemas. Jesús de Nazaret, que era un semita, que concebía el cuerpo como unidad existencial, se encuentra un día con un centurión que lo va a ver y le dice, maestro, tengo mi sirviente enfermo, se está muriendo, lo puedes curar. Y Jesús le dice, bueno, vamos a tu casa. Y el centurión le da vergüenza y le dice, maestro, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Esa expresión la decimos antes de comulgar en la misa. Y esa expresión es la expresión de un homosexual. ¿Cómo sabemos que ese centurión era un homosexual? Por dos cosas. Cuando los romanos salían de Roma, tenían prohibido tener relaciones sexuales con mujeres, porque si las mujeres quedaban embarazadas, pasaban a ser ciudadanos romanos sus hijos. Solo tenían permitido relaciones homosexuales. El centurión que lo va a ver a Jesús le está pidiendo por su amante, por su amado. Y Jesús se da vuelta y le dice a los discípulos y a todos los que venían con él, le dice, no encontré en Israel mayor fe que en la de este hombre. No encontré mayor creyente en Israel que en esta persona homosexual. Jesús no hace un juicio de la sexualidad, sino que destaca los gestos de amor de las personas, sea del sexo que sea, y que viva la sexualidad como la viva. Porque nadie, cuando ejerce la sexualidad, lo hace para torturarse ni para dañarse, lo hace simplemente para amar. Y si Dios es amor, va mucho más allá de las leyes, de las legislaciones, de todos estos conceptos culturales que siempre han intentado controlar al hombre y a la mujer a través de la sexualidad. Adrián, otra pregunta. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los hijos de uniones de unión igualitaria, o matrimonio igualitario, a la hora del bautismo? No, eso, bueno, la Iglesia ha permitido que se los bautice. ¿Por qué? Porque los niños no tienen la culpa, digamos, del pecado de sus padres. En eso ha avanzado. Hay contradicción, claro. Antes no se permitía eso. Claro. Antes no se permitía, pero ahora sí. Aunque por ahí algunos han tenido problemas, digamos, o sea, tampoco es tan simple, pero digamos, en general la norma es que cualquier niño puede ser bautizado porque él no es culpable del pecado de sus padres, pero sí se permite el tema de que los chicos puedan ser bautizados de padres, digamos, del mismo sexo, eso sí. Según tu opinión, ¿qué coletazo puede dejar todo esto, ¿no? Porque, bueno, hay una sociedad hoy que está, sobre todo la sociedad católica, que está conmocionada con estos dichos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuánto tiempo más deberá pasar para que la Iglesia Católica dé una mirada diferente a todo esto, ¿no? Me parece que hay que generar un nuevo sínodo. Ya han pasado casi 50 años del sínodo del Concilio Vaticano II y ha costado mucho ponerlo en práctica. Me parece que hay que generar un nuevo sínodo y plantear el tema de la sexualidad dentro de la Iglesia, que genera mucho daño, estas concepciones moralistas extremistas. Me parece que si eso no se da, difícilmente las cosas cambian. Hay que mirar la Iglesia anglicana, que es una iglesia que permite que las mujeres sean sacerdotes, sean obispos, que los gays se casen, ¿no? En la Iglesia anglicana, la iglesia dinamarquesa, bueno, todas las iglesias nórdicas. Me parece que hay que ir hacia eso, mirando esos ejemplos, que son las iglesias con las cuales la Iglesia discute el ecumenismo, ¿no? Pero me parece que hay que hacer un concilio y modificar muchas cosas. Por ejemplo, en el Concilio Vaticano I, ahí se decretó la infalibilidad del Papa. O sea, el Papa es infalible, es como Dios, no se equivoca nunca.
Entonces digo, esa infabilidad del Papa genera, me parece, una de las trabas en el proceso de diálogo ecuménico. Si yo soy el infalible, si tengo la verdad absoluta, bueno, ¿cómo me voy a sentar con vos y te voy a dar la razón a vos? Si el que tengo la razón absoluta soy yo. Entonces me parece que hay cuestiones que hay que modificar, y eso se hace a través de un concilio donde toda la iglesia se pone a pensar, porque evidentemente, digo, la iglesia hoy que está en Roma, que es donde está el poder central, es una iglesia representada por gente muy grande, ¿no? Gente de 80 años, que son los cardenales, que terminan eligiendo el Papa, toda gente mayor, bueno, con una visión del mundo un poco más reducida. Entonces los concilios me parece que se abren, son espacios donde participa casi toda la Iglesia Universal, y eso puede traer algo de aire fresco, digamos, en esta iglesia, que yo sostengo que si sigue en este camino, se va a transformar en una pequeña secta europea, ¿no? Las iglesias de Europa son museos donde uno va a ver las obras de arte, prácticamente ya no hay bancos, digamos, no son espacios de piedad. Entonces, digo, me parece que una iglesia que tiene que volver a su origen, ¿no? Ser un poco más misionera, tener más compromiso social, y salir de la industria de los santos, de los milagros, una iglesia más encarnada en la vida real de la gente. Más humana, más parecida a Jesús. Exactamente. Adrián, gracias por esta comunicación. Bueno, Lore, un abrazo y muchas gracias.